palabra a Stuart. Gracias, Catherine, y gracias a todos. Y gracias, Mariano. Eso estuvo realmente terrífico, increíblemente relevante para mucho del trabajo que venimos realizando. Me parece que mucho del trabajo que todos venimos haciendo. Y prácticamente estás escuchando de nuestra parte. Voy a poner mi temporizador para poder anticiparme a cuando Catherine, al aviso o la campana de Catherine. También gracias a CMP por la oportunidad para hablar y Saras Kumar también se nos iba a unir. Me parece que ya lo mencioné, pero no se está sintiendo bien, entonces nos tenemos a mí en vez de ella. Y finalmente, solamente quisiera comenzar agradeciendo esta herramienta bilingüe, lo cual es genial ver cómo funciona en acción. Entonces, gracias. A ver, voy a compartir mi pantalla. Estoy muy emocionado de haber terminado mis láminas muy temprano por la mañana. Es una manera muy excelente de comenzar el día. El desayuno de campeones, como suelo decir. Bien, entonces yo trabajo con gestión de conservación o conservation management, con sede en Tasmania, la parte sur de Australia, también conocida como los aborígenes como Neutrawita. Y lo que viene sucediendo en Tasmania es que se le aplican diversos nombres a la zona. Yo solamente quiero eh, dar mis respetos a los propietarios tradicionales del territorio y reconocer a la gente indígena que son los custodios reales de estas tierras. Para hacer un tributo o tomar un tiempo para respetar o reconocer en Australia es algo importante para nosotros en reconocer la herencia histórica de la tierra en la que trabajamos. Entonces, como decía Catherine, yo voy a hablarles acerca del uso de una planificación saludable del país y voy a hablar de una parte muy específica de esta, que es MIRI, el reporte de mejora y reportes de implementación, que más o menos avanza junto con los estándares de conservación y hemos venido trabajando entonces con diversas comunidades para lograrlo. Tomando de 3 ejemplos distintos. Entonces, muy brevemente, en gestión de conservación, somos una organización con fines de lucro, orientada a una misión y operando en lo que se llama un emprendimiento donde tenemos fines de lucro, pero utilizamos ese lucro para nuestro propósito. Apoyamos los estándares y una planificación saludable y muchos otros estándares trabajando con las comunidades en Australia y en otras partes del mundo también. Como decía, lo que, ¿a qué nos referimos o de qué estamos hablando hoy? Entonces, brevemente quisiera hablar en qué nos referimos cuando hablamos de país, porque sé que en el pasado se ha hablado de planificación saludable de país, o hemos venido hablando de este concepto. Entonces, en el contexto de Australia, el término país tiene un significado particular que está siendo reconocido en mayor medida. Para nosotros, país no representa la nación. El país es un término indígena de Australia que se refiere, como tenemos en esta oración de Deborah Bird Rose. Lo voy a leer. La gente habla del país en la misma manera que hablaría sobre una persona. Habla con un país, le canta al país, visita un país, se preocupa por el país, lamenta por el país y añora también su país. Pero no es un lugar, sino es una entidad viviente con un ayer, un hoy y un mañana que incluye a las personas, los valores relacionados con él y las historias o relatos asociados también, las plantas, los animales y todo.
y lo demás. Pero cuando hablamos de una planificación saludable de país o trabajar con el país, no estamos hablando de trabajar en Australia y tampoco solamente estamos hablando de trabajar sobre el terreno, la tierra. Hay un país país al lado, el océano, país de agua dulce, la tierra, y esto aborda las personas, el lugar. Entonces, una planificación saludable de país es una cosa mucho más amplia que solamente lo que se ha entendido por planificación en conservación. Um, what do we mean by MERI? ¿A qué nos referimos por MERI? No sé cuán difundido sea este término. Bueno, tiene una historia un tanto tumultuosa en Australia, pero monitoreo, evaluación, reporte y mejora. Entonces, trabajamos con muchas comunidades para establecer planes de país saludable. Aquellos planes han estado ya instaurados por algún tiempo y lo que les voy a presentar son 3 modelos de más o menos cerrar el bucle de los estándares de conservación. Y utilizamos un modelo como una guía bastante amplia de que la planificación se hace a la mano izquierda, establecer las cosas a las que ya estamos acostumbradas a discutir, y luego nos referimos más a la parte derecha de este diagrama y cómo trabajar con las comunidades para regresar hacia la otra dirección o la otra parte y que vengan más cambios y poder llegar a donde queríamos. Entonces, esto es más o menos un modelo bastante amplio de MERI que aplicamos. Las historias que quiero contar son 3. Una de ellas la tenemos en la parte noroeste de Australia, una valcambera, una comunidad de monitoreo, o MIC, como le llamamos, que son tierras por la gente, una valgambara. Y bueno, tenemos un parque nacional cercano. El segundo ejemplo es de Vardeken, con los Waka Yaka. Voy a explicarlo cuando lleguemos a él. Y nuevamente es una tierra tradicional de la gente Wada Yaka, perdón, Wardeken. Y luego el tercer ejemplo es de Jarjaurung, en el sur este de Australia, y la gente Gapallía, que es una gestión en conjunto donde los indígenas trabajan en conjunto con el gobierno en el estado de Victoria. Y los 3 enfoques tienen algunas diferencias importantes y también algunas similitudes bastante significativas, pero vamos a describirlas como son cada una. La manera en la que hemos venido trabajando con las personas es tratar de descomponer las tareas o la tarea de tomar un plan y averiguar si es que está funcionando para tratar de definir el rol específico que estos procesos tienen. Pero los procesos deben funcionar en 2 mundos. A menudo esto se refiere como el enfoque de las 2 cajas de herramientas. La caja de herramientas que traemos de los estándares de conservación como planificación saludable de país y la caja de herramientas que pone la comunidad en cuanto a su propio entendimiento de cómo funciona el país y si es que el país está saludable y todo eso, los indicadores que ellos aplican en cuanto a ese proceso para ayudar a determinar eso. Y tratamos de reunir esas 2 perspectivas en conjunto para tomar decisiones en cuanto a si el plan del país saludable, los estándares de conservación están siendo aplicados de manera eficaz y todo lo demás. Entonces nos hacemos principalmente 4 preguntas. Lo primero es si el plan está siendo aplicado. Estamos aplicando las diversas herramientas. Hemos realizado un proceso de consulta con mucho abordamiento de la comunidad para desarrollar un plan. Quisiéramos asegurar que aquel proceso está siendo respetado en todas las diversas partes de ese proceso están siendo instauradas.
en la mayor medida posible, o de lo contrario, como Mariano dijo, no todo se puede aplicar en todas partes, entonces el por qué no importaría tanto. Lo segundo es si es que el plan viene funcionando. Eso al final, esa es la manera en la que declaramos esto, que el plan está ahí para lograr algo. Está funcionando, estamos llegando donde queremos, estamos utilizando el conocimiento básico y los enfoques de las dos distintas perspectivas. Estamos utilizando eh, conocimientos no indígenas u occidentales, si estamos obteniendo las personas más adecuadas de la comunidad y cómo contamos ese relato de manera que todos los actores diferentes, las diferentes personas que apoyan a la comunidad en sí, están realmente entendiendo y escuchando el relato que está siendo contado. Entonces, cada uno de estos procesos trata acerca de estas 4 cosas. Si está siendo utilizado, si está funcionando, estamos utilizando el mejor conocimiento, estamos compartiendo los relatos de la mejor manera posible. Entonces, los 3 ejemplos. El primero es el Comité de Evaluación y Monitoreo de UNGU. Este fue el primer plan de país saludable, el plan de país de UNA pero que se realizó en el 2009, 2010. El proceso inició unos 2 años después de completar eso y inició debido a que la comunidad se tomó mucho en elaborar el plan y querían saber si venía funcionando. El comité, el UMEC, el Comité de Evaluación, está compuesto de una mezcla de personas aborígenes mayores, también gestores culturales, también científicos occidentales que la comunidad ya conoce y que confían en ellos, también tienen su confianza y su respeto. Ese grupo inicialmente se reunía 2 veces al año para sentarse a ver el plan y considerar cómo es que venía avanzando. Funciona bastante bien, ya ha estado ejecutándose cada año por los últimos 10 o casi 11 años. Y a través de ese tiempo, mucha confianza, relaciones y respeto ha sido construido a medida que se ha tenido esta conversación y las personas desafían el entendimiento de los demás o no, si es que el conocimiento adecuado está siendo aplicado y cosas así. En cuanto a los materiales utilizados, utilizan reportes de las personas en el campo, datos de sensores remotos, muchas fotografías, datos de monitoreo, las cosas usuales que uno esperaría ver, así como datos basados en encuestas o sondeos. El grupo, como decía, se reúne un par de veces al año para, inicialmente, bueno, ahora se reúne una vez al año, pero usualmente se reúne por una semana en el mismo país. Entonces todo el mundo entra al noroeste, en el Kimberley, y se sientan todos juntos por unos días. Personas llegan, presentan su informe, hay mucha comunicación, bastante diálogo, y luego el MEC realiza o emite un informe final que de ahí pasa al gobierno comunitario, ya que tiene una junta de gobierno con recomendaciones en cuanto a cómo el plan viene avanzando y qué planes deben ser realizados. Un par de cosas que hemos aprendido del modelo UMEC es que toma tiempo, simplemente toma tiempo, aunque todos participaron en el plan. Hay un nivel distinto de entendimiento requerido, como sabrán, cuando uno tiene que adaptar el plan. Entonces, había bastante aprendizaje en cuanto a qué representa realmente utilizar un plan adaptativo, porque sobre todo ser un concepto novedoso, pero se ha tenido bastante consistencia y esto ha sido muy importante. Hemos tenido el mismo grupo de personas por muchos años, lo cual es bastante útil. Y al tener las conversaciones y las sesiones afuera, en el mismo terreno, en el mismo paisaje, eso pone más peso
sobre las comunidades locales o su perspectiva, lo cual también ha sido muy útil, pero puede ser un proceso costoso de ejecutar. Ese es UMEC. El segundo ejemplo, que es similar en cuanto a que se trata de un grupo de personas, pero diferente en el que no involucra a científicos externos en el comité en sí. Y este es el Wakadaka o el Gaganan Yamak Kamorok, como le llamamos Wakayaka porque es más fácil de pronunciar, que apoya al área protegida indígena de Wadakan. Estamos en medio del terreno de Australia. Esto es un parque nacional bastante conocido, que se encuentra en la parte oriental. Ahora, el Waka Jaka, como decía, está totalmente compuesto de líderes comunitarios apoyados por un miembro del personal dedicado al monitoreo, alguien que la comunidad asignó para realizar esa tarea, pero todas las decisiones se realizan en los comités mismos. Y a medida que ellos necesitan aportes de afuera, ellos lo buscan. Es decir, no es que diariamente estén obteniendo aportes de afuera, sino ellos solamente lo piden. Entonces esto totalmente era manejado, gestionado por la comunidad sin ningún tipo de agenda exterior. Ellos consideraron otros modelos y maneras en que otras personas lo hacen y idearon esto. Esto es apoyado por un coordinador que se reúne varias veces al año. Es un comité, una junta, entonces los miembros de aquella son también miembros de la Junta Mayor del Área Protegida Indígena, entonces es una mayoría entonces que tiene acceso a esos informes y que reportan de regreso a esa junta. Entonces, en cuanto a los materiales que ellos emplean, Wadeken han venido teniendo encuestas muy satisfactorias en cuanto al manejo del terreno, entonces obtienen mucho aporte comunitario porque ellos viven en su propio país y trabajan sobre su propio país día a día, realizando cosas y lo han venido realizando por siglos. Entonces sus observaciones son muy fundamentales en cuanto a cómo van las cosas. Entonces ellos utilizan estas encuestas comunitarias extensivas, ejecutan un programa de monitoreo también bastante amplio con cámaras remotas para animales pequeños que son difíciles de detectar. Se reúnen varias veces al año para revisar los datos y tomar recomendaciones hacia la Junta. Probablemente un aspecto clave que recogimos del Wakayaka es simplemente el valor de la satisfacción en estas encuestas del propietario de terreno y el poder de tener esta estructura regular instaurada y luego la retroalimentación les ha ayudado bastante a lidiar con una serie de desafíos o de indicadores de desafío y también objetivos que no se prestan a ser medidas por medios tradicionales. Tiene todavía, ha sido implementada hace poco, pero viene avanzando. Y por último, nuevamente tenemos un grupo comunitario trabajando para determinar si es que un plan en particular viene funcionando y si están haciendo todo adecuadamente. Esto es Yayaburung en Victoria. Gapaguía. Gapaguía simplemente significa conocer, seguir, durar, contar. Es un término más amigable que MERI, el monitoreo, evaluación. Ahora, el contexto aquí es que el plan viene guiando la gestión de 6 parques nacionales y áreas de conservación que son gestionadas en conjunto entre la comunidad aborigen y el gobierno. Y entonces, en esta instancia, las dos cajas de herramientas son esenciales porque tenemos agencias gubernamentales, agencias de manejo de área protegida trabajando con la comunidad. Entonces, tratamos de operar en un espacio bastante compartido en cuanto
al avance del plan. Entonces la gestión en conjunta, aquí se le llaman socios, entonces, y hay un poco del tema de asegurar de que todo lo que sea aprobado realmente se esté dando, es decir, rendición de cuentas. Hay un elemento de rendición de cuentas en el proceso. Tiene que ser adquisible también, tanto para la comunidad como las agencias, asequible, perdón. Y también en cuanto al sentido de validez del proceso, pero también tratar de construir capacidad en la comunidad con el tiempo. Muy bien, ya sonó el aviso, voy a terminar en breve. Entonces el plan comunitario se instaura y hubo un reconocimiento amplio de que necesitaba algún tipo de espacio compartido para ser capaz de dar seguimiento al avance de aquel plan. Por los últimos 2 años, todos los involucrados en el plan, el desarrollo del plan, ha sido fascinante el ver cuánto se ha avanzado hacia un acuerdo de lo que realmente necesita monitoreo y evaluación del plan y sus requisitos. Entonces, los últimos años realmente se ha tratado más en cuanto al equipo que está trabajando en esto, en reunirse para poder determinar eso. Por el momento, muchos de los aportes, porque como todavía estamos en una etapa muy temprana, pero son simples reportes de progreso, cosas que se han dicho o que se dijo que el plan iba a realizar y el comité tratando de averiguar cuáles son los indicadores compartidos de éxito que puedan ser aplicados para los objetivos y metas más amplias. El aspecto crítico aquí es que se ha pasado de un monitoreo sin compartir, una discusión sin compartir, a por lo menos un informe trimestral, por lo menos de avance, donde todos ya se están haciendo este hábito del informar, del reportar. Okay, my last point. Bien, mi último punto es simplemente que cada uno de estos 3 modelos, similares pero diferentes, se tratan de estos 4 aspectos. El plan está siendo aplicado, si viene funcionando, estamos utilizando el mejor conocimiento y cómo contar la historia en su contexto. Hemos tenido un proceso compartido en cuanto al país, enfocándonos en el plan saludable del país. Huacayaca es bastante un proceso manejado por la comunidad en cuanto a su plan. Y Gapaquía es un proceso compartido, con gestión compartida entre las agencias gubernamentales y la comunidad. Todas las estructuras y procesos van según los estándares de conservación y todos ellos son en cuanto a aplicar esta estructura para ayudar a que las personas recorran algún tipo de proceso de toma de decisiones para ser capaces de traer cambio y poder adaptar sus planes. Y el aplicar ambos sistemas de conocimiento en cada caso para ser capaz de tomar aquellas decisiones. Y es todo, gracias. Muchas gracias, Stuart. No voy a agradecerte por hacerme sentir lejos de casa, pero tenemos, me parece, temas comunes en los 3 ejemplos que has presentado y también en cuanto a la experiencia de, obviamente, trabajar con el gobierno y luego las comunidades indígenas locales también. ¿Tenemos alguna consulta para Stuart? Y, por cierto, bueno que te mantuviste sobre el tiempo. Just to say quickly that, quisiera decir rápidamente que estamos recién emitiendo un programa de control de fronteras de área protegida en Nueva Zelanda y que estamos a la expectativa de Stuart para involucrarnos en ese proceso de inicio en cuanto al intercambio que ha venido dándose aquí. Excelente, brillante, muy interesante. Muy bien. Estaremos gustosos de escuchar cómo va eso, cómo les va con eso. ¿Alguna otra consulta? Giselle. No quería apoderarme del tiempo, pero como no hay más
consultas. Me encanta, Stuart, la presentación y mi pregunta para usted más o menos viene del campo de la izquierda, pero en todos estos casos había personas que realmente se resistieron al proceso y cómo es que ellos han dado un giro, han cambiado de parecer, porque construiste una caja de herramientas personal en cuanto a abordar a estas personas que realmente se resisten a este proceso de monitoreo y evaluación. Me encantaría tener tu aporte. Gracias, Giselle. Es una buena pregunta. Para ser sincero, mucha de la resistencia con la que nos topamos generalmente viene en lo que le llamo en la fase de planeamiento, más que en esta parte más avanzada. Como uno podría esperar, hay personas quienes, en primer lugar, existe la perspectiva cultural al aplicar algo como estándares de conservación. Es una imposición de un marco no indígena sobre las personas y formas de vida, territorio y formas de vida de las personas. Entonces puede haber mucha resistencia, por lo que realizamos mucho trabajo para demostrar que se trata de generar un espacio de negociación y que no estamos tratando de realizar una planificación occidental, pero afinar las perspectivas culturales y de manera similar no esperamos que las agencias gubernamentales vayan a funcionar al igual que las comunidades locales. Entonces se trata de generar un tercer espacio que es uno compartido entre las dos partes. Entonces al aparecerse uno muchas veces y realizar un recorrido de esa conceptualización, eso ayuda. Ahora, cuando se llega a la fase de MERI, de monitoreo y evaluación, esas cuestiones aún están ahí, pero la gente ya lo ha aceptado porque se tiene un plan y típicamente, si somos afortunados, los planes tienden a recortar o ahorrar recursos y demuestran cierto nivel de éxito, entonces existe un mayor apoyo para ellos. Y si es que esta resistencia continuase y es de personas suficientes o suficientemente mayores, entonces simplemente ya no podemos avanzar en ese caso, para ser sincero, porque es algo voluntario, no hay ningún tipo de imposición en ello. Espero haber contestado. Sí, está muy bien. También trata sobre los fracasos, es decir, cuán bien las personas están dispuestas a compartir sus fracasos cuando las cosas no salen bien. Yo sé que han tenido algunos problemas con Mary. Este es un buen punto y mucho de esto ya logra que muchos se sientan cómodos al decir esto no viene funcionando, hay que tratar algo distinto, pero sí hay un espacio bastante eh, seguro y esencialmente esto es lo que venimos generando para permitir que esto ocurra, para permitir que la gente diga, no está funcionando tan bien. Eh, Preferimos decir que es un fracaso en vez de simplemente preguntarnos qué vamos a hacer con esto. Esto toma bastante, particularmente en los espacios de gestión compartida, donde consideramos una gestión compartida de un parque eh, nacional. Hay un deseo más fuerte de no hablar sobre los fracasos. Muchísimas gracias, una genial presentación. Gracias, Giselle. Y una pregunta final de CJ. Hola, soy Carol Danberg y gracias por esa sorprendente presentación, como siempre, Stuart. Yo estoy en Alaska, entonces el aspecto indígena de tu presentación, por supuesto, es más relevante también. Entonces, mi pregunta en general es si es que estos planes están disponibles, ya que me interesa mucho aquel donde están trabajando en esta gestión compartida entre el gobierno y los indígenas, lo cual es un factor importante para aquí, para Alaska. Gracias nuevamente por la presentación. Por supuesto, en efecto, el plan de gestión compartida se puede descargar de la web, es un documento público. Algunos los de los que involucran el proceso en Capaguía no lo están, pero si me envías un correo puedo solicitar que algunos les sean enviados directamente. Gracias, esto sería bastante útil para muchas personas. Genial. Bien, esto nos trae al final de nuestra sesión de práctica en conservación. Muchísimas gracias a nuestros dos presentadores, perdón.
muy interesantes las charlas de hoy y si es que hay más comentarios o consultas, estoy seguro que ambos presentadores o sus colegas estarán gustosos de responder. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, esto nos trae a una actualización, una noticia rápida en cuanto a nuestras iniciativas CMP. Me parece que vamos a detener la grabación ahora, ¿correcto? Sí, ya podemos detener la grabación y luego el equipo de traducción puede salir, pero por favor déjennos. Y Catherine, tienes la capacidad de ser el anfitrión, entonces puedes continuar, no, o podemos continuar con la sesión, pero muchísimas gracias al equipo de traducción, ha salido muy bien. Y a cualquier más de CCNet. Eso ya da final a nuestra presentación técnica, pero son bienvenidos de quedarse para las iniciativas y negocios, pero entenderemos si es que ya quieren marcharse. Genial. Gracias nuevamente al equipo de traducción. Realmente exitoso, me parece. Ciertamente exitoso de lo que vengo escuchando. Muchas gracias. Our meeting today is going to be around the initiatives, and we're going to hear from some of the different, a little bit of a trailer or a quick update from the different initiatives. So just before we move on to that, there was an update in the email about the CMP workspace. So just remember that that workspace is there and there's a link in the notes as well if you'd like to access that. But Caroline, over to you to work us through the initiatives. Thank you. And Catherine, you may need to be the one to stop the recording. I'm not sure if it's still going. All right. Okay. Thanks. I don't know how I can do that. And I'm sharing my screen right now. So hopefully people can see my screen, and I'll put the link to the notes in the chat box. So I'm just going to give a really quick introduction to the collaborative learning initiatives, and then I'll let our different technical leads take it from there. But I think many of you already know about these initiatives. They started in 2019 with some generous funding from the Moore Foundation. We've